saludarlos en esta mañana. Vamos todos juntos a alabar a Dios con esta alabanza. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora
amor, y solo tu amor, que llena hoy mi corazón. Y solo tu amor, no me puedo alejar, no me puedo alejar de tu rostro contemplar, no me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, nada hay como tu amor. Es solo tu amor, sí, es solo tu amor, que llena hoy mi corazón. Es solo tu amor, no me puedo alejar, no me puedo alejar de tu rostro contemplar, no me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, nada hay como tu amor. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, nada hay como tu amor.
poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Wow, 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 wow. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Wow, 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 wow. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Wow, Dios, solo tú eres increíble, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Iglesia, queremos estar en contacto contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como @ic.nuevageneración. También en Facebook como IC Nueva Generación JB. O nos puedes enviar un mensaje a través de WhatsApp al 350-441-9668. Hola, buen día iglesia, qué gusto, qué gozo saludarles un domingo más. Le damos gracias a Dios porque nos permitió vivir una semana y arrancamos otra semana que, confiando en su misericordia y en su voluntad, también va a ser de bendición.
He estado inquietado por un tema que me han hecho bastantes preguntas, y es el tema de la fe. Dentro del proceso de la fe, como hijos de Dios, ¿el proceso de la fe es igual para todos? ¿Es diferente para unos que para otros? Posiblemente sí. Hoy he titulado esta enseñanza así: el proceso de la fe. Y quiero que ahí donde estás viendo este culto, si estás con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, bueno, que te tomes de las manos en este momento y le pidamos a Dios que nos hable a través de esta enseñanza. Porque a veces nos cuesta entender todo lo que pasa en nuestra vida y alrededor de ella. Pero yo sé que hoy Dios, a través de esta enseñanza, nos va a permitir poder entender un poquito más cómo es ese proceso de la fe en cada uno de nosotros. Tal vez hoy vamos a entender un poco más lo que quiere Dios a través de esto en cada uno. Así que inclina tu rostro y pídele al Señor en tu corazón que Él hable hoy a tu vida. Que yo no sea hablando mis palabras, sino que su Santo Espíritu sea quien hable a través de mí. Oremos. Señor, gracias por este tiempo de enseñanza que nos regalas. Gracias por este tema que has permitido que yo prepare hoy, Señor. Gracias por la revelación de tu Santo Espíritu a través de mí, Señor. Gracias por tu palabra. Tú sabes que tu palabra es mi guía y debe ser nuestra guía, Señor. Padre, hoy pongo delante de ti a cada persona que está viendo este culto en vivo, que lo va a ver más adelante en la semana. Yo te pido que hoy hables a sus corazones y que ellos, si han sido impactados con tu palabra, también compartan con muchas personas, familiares, amigos, conocidos, que tal vez pueden estar pasando por una situación similar y que necesitan de esta palabra de esperanza. Yo entrego este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Qué bendición estos temas, que me siento privilegiado cuando el Señor me permite arreglar o tener un tema como estos, porque son temas que nos cuestan mucho. La fe es complicado entenderla, porque a veces nosotros anhelamos una cosa, pero se dan otras. Entonces, durante esta enseñanza vamos a leer varios versículos en la palabra. Ustedes saben que mis enseñanzas las apoyo plenamente en la palabra, que no es coger un versículo y hablar una hora de ese versículo, sino es lo que Dios quiere a través de un tema y lo que está concebido en su palabra, lo que ya Él dejó escrito por todos los años, por todo el tiempo desde que la Biblia está. Y vamos a empezar con un versículo, Hebreos 11:1. Tal vez lo has leído, pero hoy quiero que lo volvamos a leer y lo voy a leer en 3 versiones para que lo entendamos mucho mejor. Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Lo leí en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Traducción Viviente dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y en la versión Reina Valera 60, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, 3 formas distintas de decirlo, pero el contexto es el mismo. Hay una realidad, ¿cierto? Cuando yo anhelo algo, voy a poner un ejemplo con algo material.
Anhelo darle el mejor regalo a mi esposa para su cumpleaños. Entonces, no lo tengo todavía. Tal vez ese regalo me cuesta mucho dinero y tampoco lo tengo. Pero la realidad es que yo quiero darle ese regalo, ¿cierto? Que yo quiero tener los recursos para darle ese regalo a mi esposa. Entonces, la fe, esa fe que tengo yo, está demostrando algo que estoy esperando. ¿Qué espero? El regalo, que Dios provea la plata para el regalo de mi esposa, ¿cierto? Y esa fe que me hace poner mi esperanza en eso, me está convenciendo de que eso que no veo va a llegar. No sé si me expliqué bien. Entonces dice, lo vuelvo y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Miren, queridos amigos, hermanos, en la fe. Yo he visto personas que su proceso de fe les dice para pedir una casa al Señor y sin tener un solo peso en el bolsillo, lo creen. Su esperanza está puesta en el Señor, en que Él en algún momento les va a regalar esa casa. Y he visto cómo Dios ha respondido a ello. Entonces, la evidencia de lo que no podemos ver. Creer en que esa casa que yo no la puedo ver de pronto física, la estoy viendo en mi corazón, en mi mente, y estoy convencido que algún día la voy a tener. Pues ese es el proceso. Esos son los procesos de fe con el Señor. Tener fe es estar esperanzado en algo. Tener fe es querer algo. Tener fe es afirmarme en algo tal vez que no lo veo físicamente. Creer en algo que tal vez no lo vemos físicamente, en algo, en alguien que no lo vemos físicamente. Es estar convencidos de que ese deseo en mi corazón, si es bueno para mí, en algún momento se va a dar, ¿cierto? Pero muchas veces en ese proceso vamos teniendo altibajos. Muchas veces en ese proceso desistimos. Muchas veces en ese proceso decimos, Dios no nos va a dar eso. Y nos desmotivamos, nos dejamos bajar el ánimo y desistimos del proyecto. Yo quiero llevarlos a un personaje maravilloso en la palabra de Dios. Tal vez en su mente ya está. Ya el Señor les puso en su mente de quién vamos a hablar en este momento. Fue llamado el padre de la fe. El personaje es Abraham. Ustedes pueden ver toda la historia de Abraham, desde el llamado de Abraham, cuando el Señor lo llama, y él atiende a ese llamado hasta la muerte de Abraham. Lo pueden ver desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 25 de Génesis. Una historia tal vez llena de altibajos, pero una historia que nos muestra verdaderamente un proceso de fe. Génesis 12, del 1 al 4, vamos a ver el llamado de Abraham. Y miren cómo es este llamado tan tremendo. ¿Cómo es este llamado tan tremendo que el Señor le da un llamado a Abraham, pero inmediatamente le hace una promesa? O sea, el llamado del Señor para Abraham no fue simplemente sígueme y yo miraré qué hago contigo. No, el llamado de Abraham fue de una vez con una promesa. Y le dice el Señor a Abraham, leo Génesis 12, versículo 1 al 4. En ese momento se llamaba Abraham. El Señor le dijo, Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré.
Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Dios llama a este hombre. ¿Por qué lo llamó a él? Pues algo había visto Dios en Abraham, ¿cierto? Un hombre justo tal vez, un hombre recto, un hombre que temía a Dios. Acordémonos que en esta época de Abraham, ellos no tenían la palabra escrita. Todo lo que ellos creían de Jehová, del Dios Altísimo, era por lo que habían escuchado de sus antepasados. Y cuando Dios hace el llamado a Abraham, o Abraham como lo llamaba en esta primera parte, Abraham simplemente creyó. Miren, haré famoso tu nombre. Bueno, el 2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Mire la extensión de esta promesa. Mire lo que significa esta promesa. Algo que le estaba llamando, un llamado que le estaba haciendo un Dios que Abraham no conocía a través de todos estos relatos que vemos nosotros en la Biblia. Es que es la bendición que nosotros tenemos. Nosotros hoy conocemos a un Dios que, aunque no lo vemos físicamente, hemos visto su obra, sus milagros a través de su palabra. Abraham no tenía la Biblia. Abraham creía en un Dios invisible que él no había visto. Abraham creía en alguien que nunca había visto, que no había visto durante tantos años sus milagros, que tal vez no habría visto levantar muertos, tal vez no habría visto derrotar ejércitos, pero Abraham le creyó. Dice el versículo 4 que Abraham partió tal como el Señor se lo pidió, se lo ordenó, con su esposa, con tal vez sus poquitos criados que tenía, y se fue. Tenía 75 años. Tenía 75 años. ¿A quién le creyó Abraham? ¿A un hombre? No. Él tuvo fe para creer en que el que lo había llamado era fiel. En lo que leemos de Génesis, en ese primer capítulo 12, no leemos que Abraham cuestionó. No leemos que Abraham renegó. No leemos que Abraham le dijo a Dios, bueno Señor, déjame y lo voy a pensar y mañana te doy una respuesta. No. Leemos inmediatamente que él partió tal como el Señor se lo ordenó. ¿Hacia dónde? Él fue hacia la tierra de Canaán. Después, vuelvo y digo, ustedes pueden leer esta historia desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25 de Génesis, donde van a encontrar todas las cosas que pasaron con Abraham, tal vez las que nos resume la Biblia, tal vez fueron muchas más. Pero en todo este proceso, no pensemos que Abraham la tuvo fácil, ¿cierto? 75 años tenía Abraham. Quiere decir que Sara tenía más o menos 65. Tengo entendido que ellos se llevaban tal vez 10 años. Abraham no tenía descendencia aún. Con 75 años y Abraham no tenía descendencia. ¿Por qué? Porque Sara, su esposa, o Sarai, como era llamada aquí empezando en la historia de Abraham en el versículo 12, Sarai era estéril.
Pero Abraham obedece. Y Dios empieza a cumplir su promesa en él. Ustedes pueden leer en el capítulo 13, capítulo 14, cuando Abraham sale, aún dice que cuando él va a enfrentarse en la guerra en favor del rey de Sodoma, dice que Abraham va con más de 300 hombres. Pues ¿de dónde había sacado este hombre? Si él salió solo, él salió escasamente con su sobrino Lot y su esposa. Pues porque Dios lo había prosperado. Ustedes lo pueden leer ahí. Y dice que Abraham había prosperado, que tenía bueyes, que tenía ganado, que tenía ovejas, que tenía oro, que tenía plata. ¿Por qué? Porque Dios estaba cumpliendo su promesa en él. Porque Dios había visto que Abraham tenía un corazón sincero. Porque Dios había creído en el invisible, en el que no había visto nunca, pero que había escuchado su voz y le había dicho: sígueme a donde yo te lleve, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir, por ti van a ser benditas las familias de todo el universo, de todo el mundo, perdón. Él no dudó en ningún momento. Tú te has puesto a pensar tal vez por qué el proceso en muchos de nosotros es lento, porque tal vez dudamos, porque tal vez cuestionamos. Y hoy les voy a pedir perdón si de pronto salen lágrimas de mis ojos durante todo este tema. Ha sido un tema que me ha confrontado varias veces. Como hombre de Dios, no soy ajeno al proceso de la fe. Y a veces nosotros, de nuestra terquedad, hacemos que ese proceso sea lento. Pero el plan que Dios preparó para tu vida se va a cumplir. Él no va a dejar ese plan a medias, porque la palabra del Señor dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar. Abraham empezó un proceso con el Señor, pero Abraham dice la palabra que él fue obediente en todo. Que él fue obediente en todo. Después, en el capítulo 15 ustedes pueden ver, otra promesa que le hace el Señor a Abraham. Voy a leer Génesis 15, verso 1 al 6. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. ¿Qué es la fe? Miremos el versículo inicial, ¿no? La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En esos siguientes versículos que leímos, vemos claramente que el Señor le hace otra promesa a Abraham. Abraham estaba angustiado porque Abraham le dijo al Señor: ¿cómo pues tú me vas a multiplicar la descendencia si ni siquiera tengo heredero y mi heredero va a ser un criado? Y el Señor le dice: no, tu heredero no será un criado. Tu heredero será alguien de tu propia descendencia. Imagínate, ¿cuántos años tenía Abraham cuando pasó esto? Cuando recibió el primer llamado, acordémonos que 75. Y aquí tal vez Abraham ya iba casi a completar 100 años. Y todavía no se había cumplido
todavía él se preguntaría, ¿y cómo? ¿Cómo voy a hacer yo para que mi descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo? ¿Por qué nos cuesta tanto creer? Nos cuesta tanto creer porque muchas veces queremos que todo sea en nuestro tiempo. Porque queremos ayudar al Señor. Porque muchas veces cualquier cosita le condicionamos al Señor también. Señor, tú me puedes bendecir. Yo creo que tú me puedes bendecir. Mañana voy a ir a pedir un préstamo al banco porque necesito esa plata. O sea, ¿será que Dios, si la palabra del Señor dice que la deuda es mala, ¿será que Él quiere bendecirnos con deuda? No esperamos ni siquiera la palabra del Señor, que la palabra del Señor llegue a nosotros para ya estar sacando nuestras propias conclusiones. Hay cosas en nuestra vida. Miren, yo alguna vez cuando estaba empezando a afirmarme en el Señor, empecé un proceso porque yo tenía unos billares en donde tenía canchas de tejo, eso lo tenía en arriendo, pero en el momento en que yo creí, en que el Señor me llamó, yo dejé, a los 8 días ya yo estaba deshaciéndome de eso. Gracias a Dios, Dios permitió que el contrato que yo tenía de arrendamiento con eso lo pudiéramos ceder a otra persona. Entonces, pues, yo recibía gran parte de mis finanzas de ahí. Pues es lógico que si me deshago de eso, empieza un proceso en mi vida donde las finanzas iban a flaquear. Y empezó una prueba económica. Y para mí era difícil decir, pero si ahora que estoy buscando más, que te quiero servir, que te quiero honrar con todo lo que soy, mira toda la prueba que viene. Y un día escuchando la radio, me acuerdo tanto, escuchaba una emisora en ese tiempo que se llamaba Oasis Estéreo. Entonces en las mañanas el radio despertador siempre en las mañanas se despertaba con esa emisora. Me despertaba, se prendía y me despertaba. Y estando yo entredormido cuando él sonó, escuché al pastor que estaba en ese momento haciendo un servicio, tal vez transmitido por esta emisora. Y yo escuché claramente cuando este hombre decía, Rubén Darío, si tú me obedeces, si tú me sigues, si tú me sirves, yo te voy a dar todo lo que tú necesites. Tú recibirás bendición hasta que sobreabunde. No te hará falta nada. Entonces yo desperté exaltado y le dije, yo estaba entre dormidos y le dije a mi esposa, ¿acabaste de escuchar esto? Y ella me dijo, ¿qué? Le dije que ahí acabaron de decir mi nombre 2 veces y ella dijo, no han dicho nada. Entonces entendí yo en mi corazón que había sido la voz del Señor hablándome a mi vida. Recibiendo esta promesa. Y yo la creí, la empecé a hacer cosas para el Señor maravillosas, pero después en mi vida quise desviarme y quise hacer otras cosas por mi cuenta y la bendición paró. ¿Por qué? Porque queremos ayudarle al Señor. Porque no queremos hacer las cosas como Él nos pide, sino las queremos hacer es como nosotros pensamos que se deben hacer. Y por eso la bendición se para. No es porque no haya fe. Tal vez la fe está. Pero mi fe, aunque mi meta está puesta allá, yo digo, voy por eso. Y el Señor me muestra cómo ir por eso, pero yo quiero coger atajos. Y eso le pasó a Abraham también, el padre de la fe. Eso le pasó a Abraham. En Génesis 16 ustedes pueden leer la historia de Agar, la esclava de Abraham. Entonces, Sarai, su esposa, al ver que ella era ya vieja y que Abraham no tenía hijos, que no había descendencia, le propuso, ahí está mi esclava Agar, tómala,
ve con ella, ten relaciones con ella, déjala en embarazo y ese hijo va a ser tu descendencia. Y Abraham, pues bueno, se hizo del rogar, ¿cierto? No, Abraham no dijo, no, porque el Señor me dijo que mi descendencia iba a ser así, así. No, él simplemente dijo, bueno, está bien, ya que tú me lo pides, pues vamos. Y tuvo un hijo con esta mujer, ¿cierto? Ismael. Y de ahí se desprendió todo de Ismael, se desprendió todo este pueblo árabe que siempre ha estado en pelea, en conflicto. Todo esto lo pueden leer ustedes ahí en la Biblia. Yo no me estoy inventando nada. Entonces, queremos tomar atajos. ¿Y por qué queremos tomar atajos? Porque nuestro corazón es duro. Porque pensamos que Dios cambió su esencia. Si la palabra dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué va a cambiar su esencia conmigo? Ponemos excusas. La palabra del Señor te dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Cómo por qué no va a ser así? Si Dios no es hombre para mentir. Si el amor de Dios está reflejado en su palabra y dice que la palabra es la verdad. ¿Cómo por qué va a cambiar su esencia por mí? Porque nuestro corazón está duro, porque nuestro corazón no entiende que todo tiene que ver un proceso de fe. Y que en ese proceso de fe el Señor tiene que meter su mano para restaurarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para sacar todo lo que nos sirva. Porque cuando viene la bendición tenemos que aprovecharla de la mejor manera. Le ponemos excusas al Señor. Señor, pero ¿será que yo sí tengo que ir allá? Pero es que mira mi pie, es que mi pie cojea un poquito. Pues si el Señor te va a cortar el pie, pues te lo corta con tal de que tú cumplas. Mira, Señor, es que todavía mis hijos están en el colegio, yo no puedo dejarlos. Y ponemos excusas y excusas y excusas para no creer en las promesas del Señor. Y entonces, entre esas excusas, pues se tarda en llegar lo que esperamos. Se hace más lento el proceso de fe. ¿Se acuerdan qué excusa puso Abraham? Y aún la misma Sara. Ya aquí en Génesis 17, ya el Señor le había dicho a Abraham, que ya no se iba a llamar más Abraham, sino ahora se iba a llamar Abraham. Y la palabra Abraham ya significa padre de muchos. Y a Sarai ya le había cambiado el nombre de Sarai por Sara, que significa princesa. Pero ellos pusieron su edad. Entonces dice en Génesis 17, entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Anteriormente, en el capítulo anterior, en el 16, ustedes pueden leer cuando el Señor le dice que Abraham va a recibir descendencia por él mismo con su esposa, no con una esclava. O sea, ahí claramente Abraham se dio cuenta que la había embarrado con el Señor. Porque Dios le dijo, si yo hubiera querido, bueno, no lo dijo de esa manera, pero con estas palabras es claro, si él hubiera querido que la descendencia de Abraham hubiera sido con una esclava, se lo dice desde el principio. Pero él quería darle descendencia con su esposa. Y Abraham se rió y puso como excusa la edad. Y Sara también lo puso como excusa, ¿cierto? En el 18, del 13 al 14 dice, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. 100 años tenía Abraham. Ya habían pasado 25 años.
y se estaba cumpliendo una de las promesas del Señor de darle descendencia. Sara se rió porque ella no creía que una mujer de 90 años, estéril, pudiera darle un hijo a Abraham. Pero el ángel del Señor le dice: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso es imposible para el Señor darte la victoria en la salud? ¿Acaso es imposible para el Señor darte la victoria en las finanzas? ¿Acaso es imposible para el Señor sacarte de esa situación en la que estás, en el alcohol, en el vicio? Eso no es imposible para el Señor. Pero créele al Señor. Créele al Señor. Creamos en ese Dios que nos rescató de este mundo pecador. No pienses que Dios se ha olvidado de tu causa. Dios no se olvidó de la causa de Abraham y pasaron 25 años, pero aún aquí le estaba afirmando y le estaba diciendo: en un año te volveré a visitar y Sara ya te habrá dado un hijo. Y ese hijo se llama Isaac. Con cada uno de nosotros Dios quiere hacer un proceso. Cada uno de nosotros tiene un proceso diferente. Algunos, el proceso de fe, los que somos casados, pues tienen que ver con mi esposa, con mis hijos. Pero no quiere decir que mi esposa, que mis hijos, que yo mismo no estoy viviendo también un proceso individual de fe. Pero nos cuesta entenderlo. Nos cuesta entenderlo. Hoy yo te quiero animar a que sigas creyendo en la perfecta voluntad de Dios. Dios quiere transformarte, porque Dios no quiere que tú sigas siendo el mismo del mundo, porque si Él quisiera que tú fueras el mismo del mundo, pues te hubiera dejado en el mundo. Él quiere que nosotros vivamos un proceso de transformación, un proceso de cambio en el cual su mano está reflejada en nuestra vida. ¿Quieres tener bienes? ¿Quieres tener riqueza? ¿Quieres tener todo lo que necesites? Eso no está mal. Pero lo primero que debes anhelar es tener una relación con Dios, una vida que agrade al Señor, una vida que verdaderamente glorifique a Dios a través de ti. Dejémonos transformar por Él. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Ustedes creen que Dios los ha rescatado de su vana manera de vivir para dejarlos igual? No. Las promesas de Dios son maravillosas. Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere lo mejor para mi vida. Pero no nos amoldemos al mundo actual, porque ahí es donde estamos fallando. Si el mundo me dice que el carro lo tengo que obtener es con gota a gota, con un préstamo, estamos fregados. Porque Dios te dice a ti que Él te lo puede dar. Que lo único que tienes que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas van a venir por añadidura. Él sabe de qué cosas tienes necesidad. A Dios no se le ha olvidado tu causa. Él es Dios, Él es Dios por los siglos, Él es Dios por la eternidad. Dios no va a olvidarse de tu causa, pero está en nosotros el creer, el confiar en que Él tiene un propósito y que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable, que su voluntad es perfecta para nosotros. En ese proceso, yo lo digo, tú miras si lo quieres con anestesia o sin anestesia. ¿A qué me refiero con esto? Tú miras si en ese proceso de fe con Dios te va a doler o no te va a doler. ¿Por qué digo que si te va a doler? Porque muchas veces nosotros escogemos el camino que más doloroso puede ser.
Otras veces simplemente obedecemos. Obedecemos en todo el propósito de Dios. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, ¿cómo está el proceso de fe tuyo? ¿Tú piensas que Dios te ha dejado solo? Pues estás errando, porque Dios no nos deja solos. Dios está ahí, en medio de cada causa, de cada detalle. En el más mínimo detalle está Dios obrando en tu vida. Voy a darte unos versículos. Si tienes para apuntarlos ahí, apúntalos. Pero quiero que los leas, que medites en ellos. Tal vez en este momento tú te has arrodillado delante del Señor y le has dicho: me siento solo, me siento cargado, siento que tú no estás conmigo. Pero no es así. Dios te está fortaleciendo. En mi debilidad Él se está fortaleciendo. Pablo lo dice en Corintios, que muchas veces he pedido al Señor por este aguijón en mi carne, y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No pienses que Dios se olvidó de ti. No pienses que tú eres la persona que está sufriendo más en este mundo. Tal vez hay personas que están pasando por procesos más duros aún. Pero Dios hoy te anima con esta palabra y te deja estos versículos, apúntalos, léelos, y dice Isaías 41:10: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Isaías 40:31 dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas como las águilas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Primera de Pedro 5:10 dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará más fuertes, firmes y estables. Segunda de Pedro 3:9: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Josué 23:14 dice: por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Qué bendición estos versículos. Me gozo de leerlos. Me gozo de ver la mano de Dios en nosotros. Tal vez estás viviendo algo difícil en este momento. Pero si tú estás obedeciendo la palabra, Dios va a cumplir. Simplemente cree. Tal vez hay un familiar en la clínica. Tal vez tu hogar está a punto de destruirse. Tal vez tus hijos están desobedientes. Tal vez tus finanzas están difíciles. Estás sin trabajo. Pero si estás obedeciendo la palabra, Dios va a cumplir. Simplemente cree. Cree
El Señor Jesús nos dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te digo que si crees verás la gloria de Dios? Hoy el Señor te dice: cree. Si tu fe está puesta en mí, aunque no me veas, yo voy a cuidar de ti. Yo voy a darte la victoria. Concluyo con esto. Empezamos leyendo Hebreos 11, ¿cierto? Este capítulo de Hebreos se titula Héroes de la Fe. Y ahí nos habla de todos estos hombres que caminaron con el Señor. Pero quiero finalizar con los últimos versículos, porque el Señor nos anima con esto también. Voy a leer del 32 al 39 rápidamente. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron la fuerza de las flaquezas. De flaqueza se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. 39. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Miren cómo cierra este capítulo 11 de Hebreos. Nos muestra una lista larga de valientes, de hombres. De todo esto que leí, yo quisiera preguntarte por cuántas de esas cosas tú has tenido que pasar. ¿Has visto morir a alguien por causa de la fe? ¿Te han apedreado por causa de la fe? ¿Has estado en la cárcel por causa de la fe? Tal vez no, ¿cierto? Pues ellos sí tuvieron que pasar. Y dice: aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Posiblemente muchos se fueron sin ver cumplida esa promesa que Dios había hecho, pero creyeron en su corazón, la creyeron y Dios los justificó por ello. ¿Abraham vio la multitud de su descendencia antes de morir? No, pero lo creyó y dice que su fe le fue contada por justicia. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hebreos 10:23. Hoy Dios ha hablado a nuestras vidas. Hoy Dios te da esta palabra de ánimo. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios es el que te hizo la promesa. Nosotros no le prometemos nada a Él porque nosotros no podemos cumplirle a Él cosas. En un devocional esta semana hablábamos de eso. Dios es el que nos mira a nosotros.
y el que nos dice, si tú haces esto o aquello, yo te voy a respaldar con esto. Y fiel es Dios, fiel es el que hace la promesa. Si Dios te prometió que si le sigues, Él te va a respaldar en todo, créelo. Si Dios te prometió que Él te va a levantar de esa cama, créelo. Si Dios te prometió que tu hijo va a ser salvo, créelo. Si Dios te prometió que vas a pagar esa hipoteca, que te vas a poner al día con ese banco, créelo. Simplemente camina en su promesa. Camina en sus mandamientos. Vive una vida conforme a su voluntad, porque fiel es el que prometió y Él no va a mentir. Oremos. Gracias Dios, gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias por este tiempo que me has regalado, en el cual aprendo, Señor, cada día más y más, Señor. Gracias porque he vivido tu proceso, Señor. Porque hemos vivido un proceso de fe, Señor, en el cual también hemos llorado, hemos reído, hemos sufrido, Señor. Pero gracias, Padre, porque de todo tú nos has librado, Señor. Gracias porque tú has cuidado de nosotros, Padre. Gracias porque tú nos has dado la victoria, Señor. Padre, hoy clamo a ti, Señor, pidiendo por cada una de las personas que está viendo este mensaje, Señor, y que necesita, Padre, esta palabra de vida, esta palabra de esperanza, Señor, afirmada en tu palabra, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tenemos una recompensa maravillosa, Señor. Que tú, Señor, al final nos darás esa corona de vida, Señor. Padre, tu palabra dice que las cosas de este mundo son pasajeras, pero que tus caminos son eternos, Señor. No permitas que nuestra confianza esté puesta en cosas materiales, sino que primeramente nuestra confianza esté puesta en ti, Señor. Que busquemos tu reino, tu justicia, Señor. Si tu palabra dice que si buscamos tu reino, tu justicia, todo lo demás va a ser añadido, Señor. Permítenos creerlo de esa manera. No permitas que nosotros tomemos atajos, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar, a creer. Ayúdanos a ver en este libro de Hebreos, en el capítulo 11, mirar el ejemplo de todos estos hombres de la fe, que simplemente confiaron en ese llamado, en esa promesa, y fueron e hicieron como tú les pediste, Señor, sin cuestionar, sin negarse, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, porque pronto, Padre, vamos a ver cumplidas tus promesas en nosotros, Señor. Te damos gloria, honra, Señor. Mira a cada una de estas personas, Dios, de mis hermanos en la fe, Señor, que necesitan ser transformados mediante la fe, Señor. Cambia su mente, Señor, su corazón, y dale, Señor, la tranquilidad y la paz que en este momento ellos están necesitando, Dios. Gracias, mi buen Dios. Hoy ponemos nuestra vida delante de ti, Señor. Bendícenos, Padre, y afírmanos en tus caminos, Señor. Afírmanos en tu verdad, Señor. Llénanos de esa esperanza que no nos avergüenza, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Damos gloria y honra a ti, Señor. Alabado sea tu nombre por la eternidad, Señor. Gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Guíanos, llénanos, Señor, en esta mañana, Padre. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Quiero orar también por las finanzas, darle gracias a Dios por la provisión que Él nos da. Ahí donde estás, toma esa ofrenda que has dispuesto con un corazón generoso, con un corazón alegre, y la pongas en tu mano y la presentes delante del Señor. Quiero orar porque el Señor bendiga tus finanzas y bendiga tu economía. Oremos. Padre, gracias por esa ofrenda, Señor. Gracias por
porque tú nos permites dar para tu reino. No porque tú necesites, Señor, sino porque para nosotros nos quieres hacer partícipes, Señor, del ensanchamiento de tu reino, del crecimiento de tu reino, Señor. Permite, Dios, que esa ofrenda venga de un corazón generoso, de un corazón alegre, que se goza para dar para tu obra, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de las personas que pone una ofrenda en el alfolí, Señor. Mira sus vidas, Señor. Prospera también, Señor, a cada uno de ellos. Permite que siempre haya trabajo, que siempre haya alimento en sus alacenas. Permite, Señor, que siempre tengan que ponerse, que vestirse, Señor. Hoy damos gracias a ti, Señor, porque tú eres el dador de todo, porque nuestra economía no depende de los hombres, sino depende de ti, Señor. Bendecimos las economías de la familia, de nuestra iglesia cristiana, Nueva Generación, Jesucristo Basta, y te damos gracias por todo lo que haces, Señor, porque eres tú quien sostienes nuestra obra, quien sostienes nuestra economía, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos. Me gozo en poder estar delante de ustedes enseñándoles, pero también aprendiendo. Bendiciones, una excelente semana y recuerda compartir este enlace para que muchos más también conozcan la voluntad del Señor. Bendiciones. Y la tierra con el poder de su palabra reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como
El